buenas noches, bienvenidos una vez más a todo el auditorio presente a este ciclo de charlas y conferencias virtuales de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Es un gran gusto nuevamente estar en contacto con todos ustedes y con esta tarde abordando una temática pero muy interesante, como es el análisis inteligente de datos aplicado a la gestión y optimización de redes de distribución eléctrica, que será abordado y disertado por el doctor Adrián Jiménez, que hace muy poquito defendió su doctorado con gran éxito y la verdad con una calificación pero muy buena, excelente. Vamos a arrancar, pero antes del inicio de la disertación, vamos a invitar al director del Grupo de Investigación en Tecnología Informática Avanzadas, ITIA, al doctor Adrián Wills. Doctor Adrián Wills, buenas noches, bienvenido y, bueno, adelante, por favor. Gracias, Jorge. Bueno, como dijo Jorge Molina, mi nombre es Adrián Wills. Soy director del Grupo de Investigación en Tecnologías Informáticas Avanzadas de la UTN Facultad Regional Tucumán. Yo he sido el director, he tenido el honor de ser el director de tesis doctoral de Adrián Jiménez. Lo que vamos a presentar esta noche es la repetición de la defensa de tesis que tuvo lugar hace unos días. Él completó su doctorado en un tema de optimización de redes de distribución eléctrica. Y bueno, lo que quería aprovechar estos minutos era para felicitarlo a Adrián por la excelente calidad, su gran trabajo que hizo. Casi todo lo hizo él, no vamos a decir otra cosa. Quiero agradecer el apoyo del grupo y de la facultad, y especialmente el apoyo incondicional que hemos tenido de la empresa EDET. Quiero agradecer en principio al ingeniero Horacio Nadra, director, gerente comercial de la empresa EDET, y a las 4 personas que han estado siempre al lado nuestro, al ingeniero Jorge Peñalosa, Fernando Conforti, de la gerencia comercial, y Pablo González y Adriana Bella, de la gerencia técnica. Ellos han estado al lado proporcionando datos, instalando equipos, han hecho muchísimo del trabajo de recolección y armado de los datos y adecuación para que podamos hacer esta tesis. Muchísimas gracias a ellos y a la empresa y a su apoyo. Eso es todo. Te devuelvo, Jorge. Muchas gracias, doctor Wills, muy amable, y muchas gracias por también estar presente. Y bueno, también le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Horacio Nadra, gerente comercial de EDET, que bueno, nos va a dar una breve alocución. Adelante, ingeniero Nadra. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias. Buenas noches. Simplemente unas palabras realmente para destacar este trabajo que se ha presentado. Tuve la oportunidad el otro día de participar, de escuchar la defensa de la tesis que hizo Adrián. Realmente fue muy buena, muy buena, de muy alta calidad. Ahora lo van a poder ver de nuevo en unos instantes, pero básicamente lo que quería destacar, más allá de felicitarlos por el trabajo, al doctor Will, al doctor Jiménez, esta experiencia que ha sido, digamos, vincular a la investigación científica con la industria, en este caso con la prestación del servicio. La verdad que los temas en los que ha trabajado Adrián, doctorado, son temas de mucha actualidad, de mucho interés para las distribuidoras eléctricas en todo el mundo, y particularmente para las distribuidoras eléctricas en Argentina. La verdad de las cosas, nosotros hace muchos años que vemos claramente un cambio significativo en lo que es el servicio de distribución eléctrica en su futuro, un cambio de paradigma realmente importante que va a modificar una industria que lleva muchísimos años funcionando de una determinada forma y que en función de
de la preferencia y las necesidades de los clientes y de la tecnología disponible va cambiando sensiblemente. Y en este sentido, aportes científicos, investigaciones de esta calidad como la que se presenta esta noche, resultan fundamentales para lograr, digamos, esa transformación de una industria que venía funcionando de una manera en lo que requiere el futuro. La verdad de las cosas, nosotros tenemos hace muchos años desarrollado varios proyectos pilotos importantes de medidores inteligentes en la provincia. Tenemos casi 3.000 medidores instalados hace muchos años. También hemos instalado software de gestión con georreferenciación y automatización de redes. Son los primeros pasos hacia el medidor inteligente. Y algunas de estas cosas que va a presentar hoy Adrián, la hemos buscado con los proveedores de tecnología y no hemos encontrado soluciones adecuadas para resolver los problemas que estábamos planteando. Por eso es relevante destacar lo novedoso y la utilidad que tiene para nosotros, para los prestadores de servicios de distribución eléctrica, esta temática. Y sería muy bueno, y en eso, con esa idea hemos trabajado, con esa idea, digamos, con ese entusiasmo, nos ha empujado en todos estos años, digamos, a llegar hasta acá, poder plasmar esta investigación en productos, digamos, en productos que realmente se pueden utilizar en. Esperemos que algunos de estos desarrollos logremos transformarlos digamos, de un desarrollo experimental en un desarrollo productivo para que efectivamente lo podamos utilizar en Argentina y quizás en algunos otros países de la región. Así que otra vez agradecerles a ambos, felicitarlos por el trabajo realizado. Realmente ha sido muy buena la experiencia, muy importante esta vinculación entre la universidad y la industria, que ojalá esto se siga realimentando en el futuro y logramos mayores desarrollos. Así que bueno, eso era un poquito lo que quería compartir con ustedes, agradecerles mucho y bueno, los dejo con la persona más importante que en definitiva es el doctor Jiménez. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Nadra, muy amable por sus palabras. Bueno, a continuación, el doctor Víctor Adrián Jiménez, ingeniero en computación, que hace muy poquito defendió su tesis doctoral, es el doctorado en Ingeniería Mención Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional en la Facultad Regional de Santa Fe. Vamos a invitarlo cordialmente a que aborde su tesis, esta temática tan interesante, análisis inteligente de datos aplicado a la gestión y optimización de redes de distribución eléctrica. Bienvenido, ingeniero doctor Jiménez, y muchas gracias en nombre de nuestra institución por la deferencia de tener y de contarle al público en general y a todos esta hermosa tesis. Adelante, doctor Jiménez. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están viendo esta presentación. Me gustaría antes de empezar agradecer a las autoridades de la facultad. Lo que voy a presentar ahora es un breve resumen de lo que fue la defensa de mi doctorado, que fue hace 2 semanas, es muy reciente. Todo lo que voy a presentar ahora se hizo íntegramente en la Facultad Regional Tucumán, en el grupo JITIA. Bueno, voy a empezar. Primero voy a hablar de la temática, una breve introducción de la temática abordada, la problemática abordada tanto en la tesis como en los proyectos que llevamos en el JITIA. Básicamente abordamos distintas problemáticas del sistema de distribución eléctrica, sobre todo por el hecho de que, como dijo hace rato el ingeniero Nadra, que el sistema eléctrico sigue funcionando de la misma manera desde hace muchas décadas, a pesar del continuo incremento de la demanda que existe tanto a nivel mundial
y en particular en nuestro país por la presencia de lo que son los picos de consumo, que se dan sobre todo en época de calor. Bueno, en el norte del país es más remarcada este aumento de la demanda. Entonces, debido a esto, surgen distintas problemáticas, que la tendencia mundial para afrontar estas problemáticas es existe un nuevo paradigma que son las redes inteligentes, redes eléctricas inteligentes, o más conocidas como Smart Grids. Sin embargo, en nuestro país su avance es muy lento. Esto es, entre otros motivos, por la limitada capacidad de inversión que tenemos en nuestro país. Entonces, por la falta de información que existe sobre la estructura eléctrica, dificulta implementar las distintas técnicas que existen para solucionar estos problemas. En las distintas etapas que existen en la estructura eléctrica tenemos la generación, la transmisión, la distribución y bueno, la última etapa que es la del cliente. Nosotros nos concentramos en las últimas etapas, los últimos nodos de la red más cercanos al cliente. Esto es porque, por ejemplo, en nuestro país se decretó la emergencia energética en 2015, que dice básicamente que en lo que es generación es adecuada en nuestro país, lo mismo que la transmisión, pero la mayoría de los problemas está en lo que es la distribución de energía. Lo que se planteó como objetivo, tanto del proyecto llevado a cabo en el JITIA como en la tesis, es desarrollar diferentes métodos basados en análisis inteligente de datos, es decir, que utilicen técnicas basadas en inteligencia artificial para mejorar la gestión de las redes de distribución eléctrica. Las temáticas abordadas son tres, básicamente. En primer lugar es determinar el estado de los transformadores, ya que estos dispositivos son los que mayor sufren el daño debido a sobrecargas que existen en el sistema. En segundo lugar, abarcamos el problema de la falta de información sobre la estructura de la red eléctrica. Y por último, proponemos métodos para reducir los efectos negativos que tiene la mala distribución de las cargas en las fases del transformador, también llamado el balance de carga. Las características deseadas para estos métodos fueron utilizar en los posibles datos disponibles por las empresas de distribuciones o que sean fácilmente adquiribles y utilizar variables de fácil acceso. En caso de no contarlas, que requieran una mínima inversión en sensores y en dispositivos para adquirir. Bueno, primero voy a hablar de la primera temática, que es estimar el estado de los transformadores. Para ello, lo que hicimos es tratar de estimar la pérdida de vida útil de los transformadores. Esto es muy difícil, muy complejo realizar esta tarea porque la vida útil de un transformador se ve afectado por muchos factores y por muchos eventos que transcurren a lo largo de su vida útil, desde que se pone en funcionamiento hasta que llega un momento que se le da de baja. Nosotros nos concentramos solamente en el deterioro que sufren los transformadores debido a los efectos térmicos por la sobrecarga. Para ello nos basamos en modelos térmicos propuestos en distintas normas de cargabilidad y el aporte nuestro fue ajustar los parámetros involucrados en estos modelos térmicos y prescindir de ciertas variables, como por ejemplo la radiación solar, ya que medirla resulta complejo y costoso. Además que, porque en el caso particular de Tucumán, al tener clima fragmentado es muy difícil requiere medir la radiación solar en cada punto, en cada transformador. Por lo tanto, lo que hicimos, uno de los aportes, es prescindir de la variable, estimándola a partir de distintos métodos basados en inteligencia artificial, que en este caso fue las redes neuronales artificiales. El procedimiento básico para la estimación de la PBU es, bueno, en primer lugar, estimar la radiación solar. Esto se realiza a partir de otras variables climáticas de fácil acceso, como son la humedad, la temperatura. Y para ello se utilizaron redes neuronales combinados con modelos empíricos bien conocidos que se encuentran en la literatura. A partir de estas estimaciones y
con otras variables tomadas como la temperatura ambiente y el consumo medido en el transformador, estimamos lo que es la temperatura en el interior del transformador, específicamente la temperatura en el aceite refrigerante. Esta parte, en esta etapa, se ajustaron los parámetros del modelo térmico a partir de datos reales tomados con sensores dentro del transformador, y estos datos, bueno, fueron provistos por la empresa EDEP. A partir de este modelo ya ajustado, se pudo estimar lo que es la temperatura en el punto más caliente del transformador, que se encuentra en el bobinado, en el núcleo del transformador, y finalmente a partir de ella se estima lo que es la pérdida de vida útil, cuánto perdió de vida útil en determinado periodo de tiempo. Como resultado de este método y de aplicarlo, obtenemos distintas gráficas, curvas. Acá, bueno, en el ejemplo podemos ver el consumo medido del transformador en una de sus fases. Podemos ver la temperatura ambiente medida en el mismo transformador. Y con ellas se estiman lo que son las temperaturas internas del transformador. Y esta es con qué velocidad pierde vida útil debido a la carga que tiene en determinado momento y la temperatura. Y bueno, integrando esta curva se obtiene lo que es la pérdida de vida acumulada. Entonces, con estas curvas resulta muy factible implementar un sistema de monitoreo de transformadores que permita asistir a la toma de decisiones. Bueno, esa fue la primera temática abordada. La segunda fue determinar o obtener información sobre la topología de la estructura de la red eléctrica. Como dije hace rato, la falta de información es uno de los problemas más comunes, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Nosotros atacamos particularmente la identificación de las fases de los clientes por los los múltiples beneficios que tiene. Estos son solo 3 de los grandes beneficios. Y también abordamos, más adelante voy a hablar un poco de lo que es el balance de carga. Para realizar la identificación de fases existen múltiples métodos existentes. El primero es la comprobación en campo, que consiste en que un operario vaya al campo y trate de identificar manualmente a qué fase está conectado cada cliente. Esta es una solución impráctica por el hecho de que, acá como podemos ver en esta imagen, es un ejemplo de lo compleja que es el cableado eléctrico, y resulta muy impráctico que un operario pueda precisamente determinar a cuál de las fases del transformador está conectado cada cliente. Simplemente porque el cliente a veces está a una gran distancia del transformador y, bueno, todo el recorrido que realizan los cables es muy complejo de realizar. Por eso es que existen otros métodos. Por ejemplo, hay algunos que utilizan dispositivos especializados basados en tecnología de PLC, GPS, pero el gran problema que tiene es que estos dispositivos son costosos y no siempre se pueden aplicar. En el caso de PLC, la red eléctrica tiene que proporcionar un nivel de ruido muy bajo para que pueda funcionar adecuadamente, y los casos de los dispositivos de GPS lo que permiten hacer es tomar una captura del momento, o sea, determinar la fase en la que está el cliente en cierto momento. Pero una vez que la topología de la red cambia, hay que repetir el proceso. Por eso es que la alternativa que se viene usando últimamente son los métodos basados en el análisis de los datos. Los requerimientos establecidos para los métodos que desarrollamos, bueno, se determinaron en conjunto con la empresa EDEP, basados en sus necesidades. Y estos son que requieran una mínima inversión, en lo posible utilizar las mediciones disponibles de los medidores que ya están disponibles en la empresa. Considerar el caso de que exista pocos medidores inteligentes, porque la penetración de medidores inteligentes en nuestro país y en Tucumán es muy reciente y hay muy pocos medidores. Entonces hay que abarcar la posibilidad de que, por ejemplo, en un barrio no todos los clientes estén medidos.
Los métodos también tienen que permitir comprobar la conexión con la subestación, o sea, además de determinar en qué fase está conectado, que permita determinar si está realmente conectado al transformador que uno supone. También tiene que permitir detectar cuando los clientes cambien de fase. Esto puede ocurrir por distintos cambios que se realizan en el tiempo, en la estructura de la red eléctrica. Entonces el método tiene que ser capaz de determinar cuándo sucede. Bueno, tener una respuesta precisa y sobre todo que utilice la menor cantidad de mediciones posible. ¿Para qué? Para dar una respuesta en el menor tiempo posible. Y por último, los métodos puedan ser implementados utilizando este nuevo paradigma de Edge Computing, que básicamente consiste en llevar el cómputo, el procesamiento de los datos cerca de la fuente de los datos. O sea, en este caso trabajamos con datos del consumo eléctrico de los clientes y del transformador. Entonces, como requisito, se desea que estos métodos puedan ser implementados en dispositivos que estén ubicados en el transformador o cerca de él. La ventaja que tiene es que reduce el ancho de banda necesario para la transmisión de los datos. Y bueno, para esto se requiere que los métodos tengan parámetros fácilmente ajustables y que tenga poco procesamiento en sí. El escenario es este: se tiene un transformador que está medido cada una de sus fases, y existen clientes que tienen su medidor inteligente instalado y hay clientes que no tienen, que si bien consumen energía de la red, pero no se tiene las mediciones disponibles. Los métodos propuestos básicamente tratan de determinar las variaciones, si existen variaciones del consumo eléctrico de ciertos clientes que sean destacables cuando uno lo compara con el consumo eléctrico del resto de los clientes. Entonces, una vez determinados estos instantes o estas variaciones, resulta factible realizar análisis de datos para determinar a cuál de las fases, de los perfiles de consumo de cada una de las fases corresponden. Para ello se propusieron dos métodos. El primero es uno llamado secuencial. Secuencial en el hecho de que se procesa un cliente por vez. Está basado en un método preexistente. Este método lo que tiene de bueno, por lo cual lo adoptamos como base, es que admite datos incompletos, o sea, tantos datos faltantes como la presencia de pocos medidores en la red. Lo que hicimos nosotros es implementar mejoras, lo modificamos al algoritmo para que permita dar una buena respuesta con una menor cantidad de datos. Y además, las modificaciones permiten aumentar la confiabilidad de los resultados. Es decir, determinar cuándo un resultado es altamente probable de que sea correcto. Acá brevemente, el método consiste primero en determinar un orden de procesamiento de los clientes. Esto es importante porque el método original no lo tuvo en cuenta y es muy importante cuál cliente se procesa primero por los motivos que ya voy a mencionar. Entonces, brevemente, los pasos por cada cliente, lo que se hace es primero rellenar los datos, en caso de que existan datos faltantes por problemas de comunicación o algún problema en el almacenamiento de los datos. Luego se calculan las variaciones del consumo eléctrico para cada cliente y en el consumo medido en el transformador. Luego se seleccionan las muestras que podrían servir para detectar la fase. Se realiza un análisis de correlación para determinar a cuál de las tres fases correspondería. Y por último, se aplican distintos tests estadísticos para determinar si los valores de correlación obtenidos son adecuados para tomar una decisión. Estos pasos no fueron tenidos en cuenta en el algoritmo original, y es muy importante porque muchas veces se obtiene un valor de correlación demasiado bajo que da pie a cometer errores. Y bueno, por último, una vez identificado y pasado por los tests, identificada la fase,
se remueve el consumo de dicho cliente para procesar el siguiente. La ventaja que tiene de hacer esto es que a medida que se van identificando los clientes, se facilita la identificación de los siguientes. El problema que tiene es que en caso de cometer un error, ese error se propaga hacia el procesamiento de los siguientes. Pues por esto que se propuso un segundo método, un poco más avanzado. En este caso está basado en es un método heurístico, utiliza el algoritmo Deterministic Crowding, que es un tipo de algoritmo genético del tipo niching. Del tipo niching se refiere a que permite obtener más de una solución al problema. Las ventajas que tiene, por lo cual utilizamos este algoritmo, es que tiene pocos parámetros y permite implementar un segundo método para determinar la confiabilidad de los resultados. El algoritmo en sí fue modificado también, incluyendo una búsqueda local, lo que lo convierte en un algoritmo memético. Memético es una combinación de algoritmos genéticos con búsqueda local, y el operador utilizado está adaptado al problema. El resultado lo que permite hacer es detectar, además de la fase, detectar la subestación y mejorar la confiabilidad de los resultados. Para probar estos dos métodos, lo que se hicieron son simulaciones sobre datos reales, también provistos por EDET. Se tienen mediciones de cada uno de los clientes. Lo que se simuló en un principio es el consumo eléctrico en las distintas fases del transformador. Las mediciones son cada 15 minutos, como es muy común en la mayoría de los medidores comerciales. Y las mediciones están sincronizadas entre sí, es decir, que utilizan las mismas marcas de tiempo para registrar el consumo cada 15 minutos. Y las pruebas se hicieron considerando distintas cantidades de clientes. En nuestro caso tomamos de 100 a 500, que son la cantidad típica de clientes por transformador, por lo menos acá en Tucumán. Y se consideraron las mediciones solo de una fracción de los clientes para simular una baja penetración de los medidores, para determinar cómo funcionan o cómo responden los métodos propuestos. Y bueno, una de las consideraciones para las simulaciones es que la cantidad de clientes por fase es igual, que es un criterio que más o menos trata de seguirse en la práctica. Los resultados obtenidos, en este caso voy a mostrar solamente los obtenidos para 500 clientes. Podemos ver el algoritmo original, el algoritmo secuencial, o sea, el original con las modificaciones propuestas, y el evolutivo. Lo que muestro acá es el nivel de acierto logrado considerando distintos periodos de tiempos de medición. Y cada curva corresponde a un porcentaje diferente de penetración de medidores inteligentes. Acá, por ejemplo, si tomamos el 80% de los clientes medidos, que es un valor razonable, podemos ver que el algoritmo original requiere aproximadamente 6 semanas para obtener una respuesta de al menos un 90% de precisión en las identificaciones de fase, mientras que el algoritmo secuencial, con las modificaciones propuestas, toma para el mismo caso, solamente requiere 3 semanas, o sea, la mitad del tiempo, y el algoritmo evolutivo requiere mucho menos tiempo, que en solo 10 días puede dar una respuesta con un 90% de precisión, en el caso de tener solo el 80% medido. Si uno tiene un poco más, requiere menos tiempo. Y en caso de tener menos medidores, solamente la única diferencia es que solo se requerirá un poco más de tiempo para lograr la precisión deseada. En este caso tomamos 90% como una referencia para interpretar los gráficos. Luego, esto fue lo que nombré hace rato, fueron simulaciones. Lo que se hizo es una prueba real en campo, donde en este caso, además de tener las mediciones de los clientes, se tiene la medición real de las fases del transformador, incluyendo pérdidas, ruido y bueno, todo lo que es propio de una medición real tomada en campo. Para la prueba se hizo en un barrio en Tucumán,
compuesto de 162 posibles clientes. No está bien claro si es exactamente el número, pero son clientes potenciales que estarían conectados a la subestación que analizamos en este caso. Para validar los resultados solamente conocemos la fase real de los clientes, pero solo del 54%. Esto es porque en el barrio donde se aplicó, donde se hizo la prueba piloto, se tenía información de en qué fase estaban los clientes inicialmente, en donde se instalaron los medidores inicialmente, pero solo de un 54%. Y el consumo eléctrico, las mediciones de consumo se tomaron durante 14 días. Estas pruebas se realizó con datos de marzo de este año, por lo cual no pudimos hacer pruebas con una cantidad mayor de días, porque justo, bueno, fue el periodo de inició la cuarentena debido a la pandemia. Pero los resultados obtenidos en 14 días, considerando, o sea, utilizando solamente el 54% para validar, se obtuvo un acierto de 88.5%. Esto es bastante bueno, se asemeja mucho a las simulaciones, y lo que se espera es que este número en realidad sea un poco más grande por el hecho de que hay que comprobar en campo si las identificaciones realizadas son exactas. O sea, la precisión real podría ser un poco más elevada de esto. Lo que se espera es que supere el 90% como sucedía en la simulación. Bueno, ahora voy a pasar a la tercera temática. Ya tenemos el estado de los transformadores, ya pudimos identificar las fases, y bueno, a partir de esto es factible aplicar métodos de balance de carga. Bueno, como es muy común, no solamente acá en Tucumán, sino en el mundo, es muy común que cuando se tiene un transformador trifásico, las cargas que soporta cada fase esté desequilibrada. Balancear el transformador tiene muchos beneficios, estos son solo 3. El principal es la reducción de pérdidas de energía y se protege al transformador, ya que en estado de equilibrio el transformador funciona sin problemas y tiene un mejor rendimiento. Todos estos beneficios se ven reflejados en beneficios para el usuario, ya que mejora la calidad del servicio. Existen diferentes técnicas para el balance de cargas, las agrupamos en 2. Compensación de energía se refiere a utilizar dispositivos especiales como bancos de capacitores o fuentes de corriente para nivelar la corriente que hay en cada una de las fases. Y la técnica abordada por nosotros es la transferencia de carga, que consiste básicamente en cambiar de fases a ciertos clientes monofásicos de tal manera que la carga total vista en cada fase sea aproximadamente, se equilibre las cargas en cada una de las fases. Se propusieron métodos, en este caso el primero es un método de balance de carga manual. Manual nos referimos que es un operario el que va a cada cliente y cambia de fase manualmente, por eso el nombre. En este caso lo que se intenta es determinar cuáles clientes se deben cambiar y a cuál fase se deben cambiar. Para eso propusimos un método basado en algoritmos genéticos, donde el objetivo es minimizar tanto el nivel de desbalance del sistema como la cantidad de cambios requeridos para lograr ese nivel de balance. Esto es porque cada cambio de fase conlleva una inversión, porque es un operario el que tiene que ir, cambiarlo, conlleva toda una inversión. El escenario es donde se tienen clientes conectados a la red, consumiendo energía, y como dije antes, consideramos clientes donde por algún motivo no se tengan las mediciones, ya sea porque no tiene un medidor inteligente instalado,
o por algún motivo no se cuenta con las mediciones de ese cliente. Y el caso de los clientes trifásicos no los consideramos porque nosotros, el método consiste en mover cargas monofásicas. El procedimiento es básicamente, se obtienen mediciones durante un periodo de tiempo. Esto permite a su vez hacer la identificación de fases, o sea, determinar en qué fase están los clientes. A partir de esa información, se proponen soluciones candidatas, o sea, de cuáles clientes deberían cambiarse de fase. Se hace una estimación del consumo, una pequeña simulación de cuál sería el consumo en cada una de las fases del transformador. Y a partir de esa simulación se calcula el índice de desbalance y se obtiene la cantidad de cambios requeridos para lograr ese nivel de desbalance. Estos dos son objetivos contrapuestos porque a medida que uno quiere reducir el índice de desbalance requerirá en general una mayor cantidad de cambios y viceversa. Por este motivo nosotros agregamos un parámetro que permite determinar cuál es el balance mínimo deseado para que el algoritmo llegue a ese nivel y trate de optimizar aún más la cantidad, de reducir aún más la cantidad de cambios requeridos. Los datos de entrada, como dije, son los perfiles de consumo de los clientes, el perfil de consumo en cada una de las fases del transformador y, bueno, en qué fase está cada cliente, que es un dato indispensable para aplicar. El segundo método es un método dinámico. Dinámico porque consideramos en este caso el uso de un dispositivo, un conmutador de fases, que se controla remotamente, que se instala entre la red y el cliente. Este dispositivo lo que permite es cambiar de fase sin cortar el servicio, de forma dinámica. Ya existe, es reciente la tecnología con el cual se implementan estos dispositivos y son cada vez más, van a ser más comunes, se prevé en un futuro. Por lo tanto, consideramos también, propusimos un método que utilice estos dispositivos. En este caso también se abordó con algoritmos genéticos y lo que se intenta minimizar es el nivel de desbalance y la cantidad de conmutadores necesarios. Porque para balancear un sistema no es necesario instalarlos en todos los clientes, sino en un bajo porcentaje. El procedimiento es bastante similar al anterior, lo único que las soluciones que propone el algoritmo genético se simula todo el funcionamiento del sistema durante un periodo de tiempo, en el cual acá también tuvimos que implementar un algoritmo de control para los conmutadores, que en todo momento va determinando cuál conmutador debería cambiar de fase y mantener el balance durante todo ese periodo. Entonces, a partir de esa simulación se obtiene el índice de desbalance y la cantidad de conmutadores. Y a partir de eso se trata de unificar y tratar de minimizar ese valor. Las pruebas se hicieron con simulaciones, en este caso. Acá lo que estoy mostrando es una simulación con 250 clientes, donde solo la mitad está medida. Solo la mitad tiene medidor inteligente disponible. Y lo que se hizo es distribuir a los clientes de tal manera que una de las fases esté más cargada que la otra. Para determinar cómo fue el resultado, que también funcionaron los métodos, se utilizaron distintas métricas. Una de ellas es el índice de desbalance, propuesto por una de tantas normas. O sea, hay distintas maneras de determinar el balance y de medirlo. Se utilizó una basada en las corrientes de fase. Se utilizó también, se simuló cuál sería la corriente del neutro para tener una idea de cuál sería la reducción de las pérdidas. Y por último, se calculó la pérdida de vida útil con el método que le hablé hace rato para determinar cómo se protege al transformador una vez balanceado. Como se puede ver en todas las métricas, la disminución fue considerable, tanto del desbalance como
de la corriente del neutro como de la vida útil del transformador se mejora bastante. Y esto se logró solamente realizando cambio de fases en un 8% de los clientes, en el caso manual, o instalando conmutadores solo en aproximadamente el 20% de los clientes. Bueno, ahora les voy a comentar cómo unimos todo esto y cómo se lleva a la práctica. Como dije antes, la penetración de medidores inteligentes es muy baja acá en Argentina. Hay pequeños proyectos piloto, pero en general es muy baja. Entonces, pensamos en la posibilidad de cómo aplicar todas estas herramientas en caso de que no se tengan medidores y se tenga la idea de invertir, cómo uno podría tomar la decisión de cómo hacer la inversión en medidores inteligentes basado en el siguiente análisis. Nos preguntamos cuántos clientes se deberían medir en un barrio para lograr balancear la carga. Lo que se hizo es un análisis considerando un caso hipotético donde el desbalance se debe a que hay un desequilibrio en la cantidad de clientes por fase. Entonces lo que hicimos es determinar cuál es la probabilidad de que midiendo, o sea, si instalamos medidores en un porcentaje de los clientes elegidos al azar, porque en general no se tiene información de la estructura de la red eléctrica, entonces uno, si quiere instalar un porcentaje de los medidores, por lo general los tiene que hacer al azar. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que entre esos clientes elegidos al azar se encuentren los clientes en la fase más cargada? De tal manera de poder moverlos a una menos cargada y balancear el transformador. Entonces, pudimos llegar a ver que para distintos niveles de desbalance, este es un desbalance suave, este es uno medio y este es uno severo. Podemos ver que, por ejemplo, para un desbalance medio, teniendo un 30% de los clientes medidos, ya se tiene un 90% de probabilidad de que entre esos medidos estén aquellos en las fases más cargadas. Por lo tanto, sea factible de cambiarlos de fases y corregir el problema. Y vemos que en el caso general, teniendo al menos 40% medido, ya sería factible aplicar alguno de los métodos propuestos para balancear la carga. Este es un resultado importante porque no es necesario medir a todo un barrio para poder aplicar estas técnicas, sino que con solamente medir un 40% ya se podría solucionar este problema. Se hicieron pruebas, la de hace rato fue un análisis analítico en un caso teórico. Hicimos distintas simulaciones utilizando el método manual de balance de carga y pudimos ver que con el 40% o más de los clientes medidos se puede llegar a un nivel de desbalance muy bajo deseado, que en este caso lo asignamos nosotros en 15%. Y la cantidad de cambios requeridos es muy bajo también. Siempre está por debajo del 20% y un equilibrio se logra en el 50% de los clientes medidos, donde para el 50% de los clientes medidos se corrige el problema de balance y solamente se requiere cambiar de fase en 15% de los clientes, que es un valor muy bajo. En el caso del método dinámico, sucede algo similar. Con un 40% o más de clientes medidos se logra balancear el sistema, y esto se logra instalando medidores solamente en aproximadamente 15% de los clientes. El equilibrio se logra, o un valor deseado, es el 60%. Con 60% se necesitan solamente el 15% de los clientes que tengan el conmutador de fase instalado, lo que se reduce bastante la inversión, ya que no es necesario instalarlo en todos los clientes, ni tener medidos todos los clientes. Bueno, por último, las conclusiones que sacamos de las distintas pruebas, de los métodos propuestos.
Primero, que los objetivos planteados fueron todos cumplidos, tanto los requisitos como los objetivos planteados para la tesis fueron cumplidos. En el caso de la estimación de la pérdida de vida útil de transformadores, el método resultó adecuado para implementar sistemas de monitoreo y, bueno, a partir de ello, servir a la asistencia a la toma de decisión. En caso de identificación de fase, todos los requisitos, los requerimientos para los métodos fueron cubiertos. Muy satisfactorio el nivel de acierto logrado, tanto en las simulaciones como en la prueba piloto realizada en un barrio en Tucumán, en pruebas reales. El método de identificación de fases heurístico, basado en algoritmos genéticos, nos permitió realizar una solicitud de patente. Patentamos el método, y además nos permitió realizar distintas publicaciones en revistas científicas de gran impacto. En cuanto al balance de carga, los métodos propuestos son eficientes, y lo que se pudo sacar como conclusión es que no se requieren instalar medidores en todos los clientes para aplicarlos, y con al menos el 50% ya se puede solucionar el tema de desbalance en los sistemas. Como trabajo futuro, finalmente se proponen, en el caso de identificación de fase, continuar con la prueba en Tucumán, ya que fue suspendida por el tema de la cuarentena, continuar, probar en el mismo barrio con más días y probar en otros barrios a ver cómo funcionan los métodos. A su vez, esto va a permitir mejorar los métodos, ajustar mejor sus parámetros para obtener mejor precisión en las identificaciones. Y se propone diseñar un método que utilice estos métodos para detectar cuándo un cliente pueda cambiar de fase, como fue uno de los requerimientos establecidos por la empresa. En cuanto a balance de fases, se pretende utilizar otros niveles de balance propuestos por otras normas. El que utilizamos nosotros es uno de muchos índices de balances posibles. Y también se pretende considerar otras restricciones. O sea, nosotros solamente tratamos de reducir el nivel de desbalance, pero también se podría considerar otras restricciones, como mejorar la calidad del fin de línea. También se va a explorar otras heurísticas para ver si alguna da mejor resultado, tanto en el problema de identificación de fases como el de balance. Y por último, avanzar sobre la implementación de todos estos métodos con el enfoque, como dije, de Edge Computing, para tratar de llevar el procesamiento cerca de las fuentes de datos. Bueno, eso es todo. Me gustaría agradecer todo el desarrollo de la tesis se realizó íntegramente en la Facultad Regional Tucumán. Me gustaría agradecer a todos los miembros del grupo GITIA, a las autoridades de la facultad, que nos permitió desarrollar todo esto, y a la empresa EDEC, que sin su colaboración, bueno, no hubiésemos podido desarrollarlo y llevarlo, el desarrollo a la calle, que es uno de los principales objetivos del grupo, que el desarrollo no quede en un resultado académico, sino que nos permita llevarlo a la calle y sea de utilidad y tenga impacto bueno, en la calidad de vida de las personas. Así que muchas gracias. Gracias, Adrián. Muy buena tu presentación. Tenemos algunas consultas, algunas preguntas de los asistentes. Por ejemplo, hay una pregunta que dice: ¿qué restricciones adicionales considerarían y si tienen en cuenta la densidad de población de cada barrio o área? Bueno, ahí supongo que se refieren a la identificación de fase. Lo que hicimos nosotros es, en las distintas pruebas, es considerar distintas cantidades de clientes. O sea, si consideramos el caso de que se tenga un barrio chico, un barrio grande,
Por lo general, el método considera clientes conectados a un transformador. En caso de que se tenga, por ejemplo, un barrio con muchas personas, se tiene más de un transformador. Y por lo general es acotada la cantidad de clientes que está conectado a un transformador. Por lo tanto, nosotros consideramos las cantidades típicas que se encuentran acá en Tucumán, y los métodos sí son factibles de ser implementados en barrios donde tengan una gran cantidad de transformadores. Por lo tanto, está cubierto el caso de aplicarlos en barrios muy poblados y, bueno, poco poblados. Y en caso del balance de cargas también funciona de la misma manera. Una vez identificadas las fases de los clientes, ya es muy factible aplicarlo. O sea, el gran problema de esto es identificar la fase. Ya una vez identificada, ya es relativamente sencillo aplicarlo a otros métodos. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta está relacionada con los niveles de tensión de los transformadores y dice así: ¿este método es aplicable a cualquier tipo de transformador de niveles de alta, media, o sea, de transformadores de alta tensión? Nosotros nos concentramos en lo que son los transformadores de baja tensión, que son los próximos a donde se conectan directamente los clientes. Existen muchos desarrollos de métodos similares a los que propusimos nosotros, que ya son aplicados en transformadores en niveles superiores. El gran problema es de esos métodos ya propuestos que se encuentran en la literatura, es que no soportan una gran cantidad de nodos. En nuestro caso, claro, al tratarse de transformadores de baja potencia, la cantidad de nodos es muy grande, por lo cual esos métodos preexistentes se les dificulta mucho realizar una estimación, una identificación precisa. Por eso es que nos vimos en la necesidad de desarrollar un nuevo algoritmo para el caso de transformadores de baja potencia. Siempre nos concentramos en transformadores trifásicos, como son los más comunes acá en Tucumán. Claro. Y este método, como los desarrollamos nosotros y no había uno similar preexistente, es lo que nos permitió bueno, presentar la solicitud de patente, ¿no? para este método. Pero sí sería factible aplicarlo a transformadores de media y alta potencia. Sí, tranquilamente podría ser aplicado. Perfecto. Otra pregunta, y es la última pregunta en virtud del tiempo, está relacionada con algo que comentaste en la presentación y que tiene gran interés de la gente en general, y es ¿y cuál cree usted que son los beneficios que tiene o tendrá esta metodología aplicada para los usuarios de un sistema eléctrico como el de Tucumán? Bien. El caso de la identificación de fases, uno de los beneficios de múltiples sería, por ejemplo, que reduce el tiempo de respuesta a contingencias. En el caso de que haya un problema en el sistema eléctrico, contar con la información de la topología permitiría a la empresa determinar rápidamente cuál es el problema. Por ejemplo, si se corta el servicio en una de las fases, podría ser detectado fácilmente cuál fase es y de qué transformador, ya que, bueno, se tiene noción de en cuál fase está conectado cada cliente. Esto, a su vez, bueno, como dije, la identificación de fase permite aplicar métodos como el de balance de carga, que mejora la calidad del servicio, o sea, permite a los transformadores trabajar no tan sobrecargados, lo que permitiría, por ejemplo, evitar los cortes que se producen sobre todo en época de calor, ya que no estarían tan sobrecargados al balancear las cargas. En el caso de considerar otras restricciones, como dije ahí como trabajo futuro, considerar el fin de línea, permitiría mejorar en los niveles de tensión que existen en los clientes conectados
en el fin de línea, o sea, lejos del transformador. Bueno, estos son algunos de los beneficios. El hecho de automatizar y de tener cada vez más información del sistema eléctrico permiten implementar múltiples soluciones, no solamente estas que le nombré de balance de carga, múltiples técnicas y soluciones para mejorar lo que es la calidad del servicio que percibe el cliente final. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, me gustaría agradecer nuevamente a la facultad por la discusión y permitirme repetir lo que es esta presentación que di para la defensa. Y bueno, me gustaría agradecer nuevamente a las autoridades de la facultad, a mis colegas del grupo JITIA y a la empresa DED por toda la colaboración. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jiménez. Ha sido un gran gusto compartir esta hora en la cual fue su disertación y a través también de las preguntas del público, del auditorio, que son varias. Pero bueno, como bien lo decía nuestro moderador, el ingeniero Luis García, que es nuestro secretario de Planeamiento, no podemos, por razones de tiempo, no podemos extenderlo más. Pero sí le queremos decir al público que envió las preguntas que el doctor Jiménez estará contestando a través de su correo, adrian.jimenez@jitia.org. Le estaremos enviando por privado las consultas que nos realizaron. Nuevamente, doctor Jiménez, muchísimas gracias. Muy amable por su deferencia con nuestra facultad, más allá que es miembro del grupo de investigación del JITIA, y bueno, y decirle al público que vamos a continuar con este ciclo de charlas virtuales el día 8 de julio con otra temática, con el diseño y construcción del viaducto ferroviario Mitre a través de una empresa muy consolidada y muy reconocida en el país como es AUSA. Así que a todos por su atención, su amable atención, le agradecemos y bueno, nuestro pronto, pero muy pronto encuentro será el 8 de julio. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias al doctor Adrián Will por su participación, al ingeniero Horacio Nadra del grupo EDET y nuevamente al doctor Jiménez por su deferencia y a todo el público por su amable atención. Muy buenas noches. Muchas gracias.